pues estamos acá en un nuevo video para el canal, soy Ozzy y esta vez vamos a jugar Recreate. Vamos a jugar el primer video que juego nivel así como normal, sin hacer packs y todo eso. El pack lo voy a dejar de hacer pack porque no me gustaría hacer serie hasta que tengamos un público bastante mayor, tipo 1000 suscriptores, que para eso falta mucha más, no creo que ni llegue, pero bueno. Y vamos a jugar Recreate y como yo creo que me lo voy a pasar a la primera, yo creo que sí, porque ya me lo pasé millones de veces, me llega monedas y todo eso. Voy a ir jugando otro nivel a ver si me lo paso y voy a jugar varios niveles, 2 mínimo, así que vamos a ver, vamos a empezar. Gracias por el apoyo, la verdad, del canal. Así que bueno. Vamos. Me voy a concentrar porque es un nivel que tiene sus cosas para concentrar. No. ¡Me cago! Estoy muriendo y es que nunca morí en mi vida, pero bueno. A ver. Van a pensar que va a ser como los packs, que voy a estar 2 episodios para pasármelo y todo eso. Pero la verdad, este nivel lo tengo integradísimo. De verdad, o sea, no sé cómo estoy muriendo porque hice un video de este nivel que se me borró. Bueno, lo borré sin querer, quise hacer una pausa y lo borré. Y me lo pasé a la segunda. Así que es un nivel que tengo bastante entrenado, en teoría. Acá agarro la segunda moneda, me quedo acá. No morí ahí. Esta parte de la canción me encanta. A ver. Acá me quedo abajo porque voy a ver cómo está bajada la rueda. Esta es la parte más difícil. Como ven, el nivel no es tan fácil, o sea, tiene sus cosas complicadas, como el final es complicadísimo. El nivel me la pasé tantas veces que más la mayoría de estos intentos que ven acá no es porque morí, es porque me lo pasé un montón de veces, porque me encanta este nivel. Vamos con un corte y ahora volvemos. Y ahora vamos a jugar Bright Eclipse. Van a ser todo difícil para que el video no sea muy difícil, porque si pongo uno más difícil voy a estar todo el video intentando pasarme el nivel y no voy a querer. Este se complica un poco más ya, porque después tiene partes dificilísimas. Este nivel también me encanta en cuanto al diseño. No sé cómo alguien es capaz de crear estas cosas porque es alta brutalidad. Ya morí, sí. Después en la descripción le voy a dejar el ID del nivel que creé yo, el primer nivel que creé. Para hacer mi primer nivel, yo creo que me salió todo bien. No es un nivel profesional, ni mucho menos. ¡Ah! Ya ataqué ahí, boludo. A ver, bien, vamos. Bloques. Esto ya se complica un poco más, como ven. Es como más raro el nivel. Para mí es más complicado. Toco ahí. ¡Oh! Ahí está. ¡Ah, no! Corre de esto. ¡Ah! Eso es... Parece bastante grande. Pero para hacer una flechita así es bastante difícil. Espero pasármelo, o sea, ya me lo pasé obviamente este nivel también. Me lo sé de memoria, pero estoy muriendo en parte que yo no creo que esté muriendo. Ahí tocamos, 1, 2, 3, ahí está. Cuando paso esta parte todo fácil. ¡Ay!
Esa parte también me complica. Digo que todo era fácil, pero no me acordaba de eso. Después de eso, me acuerdo que lo pasé a la primera todo, así que no creo que no me lo pase. Pensaba que era la flechita. Es que me confunde el nivel, confunde. Es un nivel, como yo dije, que está muy bien diseñado. Que creo que según el creador tiene más de 50.000 objetos o algo así, una burrada. O sea, 50.000 cosas puestas. ¿Saben lo que ha sido? Un montonazo. Y está súper. ¡No! La verdad, esto no mentira. Porque hay el creador, el amigo del creador de este nivel. Es un inglés que jugó mi nivel. Sí, tiene como 10 descargas o algo así la última vez que lo vi mi nivel. Pero jugó el nivel y me agregó a Facebook. No juega porque yo dejo mi Facebook todo eso en los niveles. Así que, bueno. A ver. Lo malo es que es un inglés y no se le entiende nada, ¿verdad? Por eso casi ni siquiera hablé. Porque tipo es un chico que ya hace un montón de niveles que son más o menos como que creo yo. Y se contactó conmigo y habló un poco. Aunque yo lo tuve que buscar el traductor. ¡No! ¡Ya morí ahí 10 veces! What the fuck? A ver, parece que solo me voy a poder pasar de ¿sí? O sea, es un nivel facilísimo, pero a mí me está costando bocha. Bueno, facilísimo. Ya sabes lo que me refiero. A ver. Uy, ahí seguro. No sé cómo sobreviví ahí. A ver, esta parte sí me la acuerdo de memoria, que es facilísima. Así. Es como medio. Te confunde como un poco esta parte del nivel. Pero mira, ya prácticamente me pasé el nivel. Está. Y ese fue el video de hoy, chicos. Voy a sacar a esta música. Ese fue el video de hoy. Jugamos 2 niveles porque ya se hizo. Ya son 8 minutos de video. Así que ese fue el video de hoy. Si quieren más videos como este, coméntenlo. Y suscríbanse al canal y dejen muchos likes para que yo pueda subir videos más seguidos. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao!